Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de límites. En este video vamos a seguir con límites trigonométricos especiales, pero ahora vamos a platicar de límite trigonométrico que contiene, ¿sí?, a coseno de x, el cual es el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Para esto, para llevar a cabo o resolver este límite, vamos a utilizar el límite especial, el límite trigonométrico especial que ya conocemos, que es seno de x sobre x, cuando x tiende a 0. Para darle la forma, lo que vamos a hacer primeramente es multiplicar por su conjugado, el conjugado del numerador. Entonces va a quedar 1 más coseno de x sobre 1 más coseno de x. Como podemos observar, al multiplicar por el mismo término, que básicamente es el mismo valor, tanto numerador como denominador, pues esto es la unidad y seguiríamos teniendo pues nuestro límite original. Siguiente paso, lo que vamos a realizar es el producto de términos. En este caso sería el producto de conjugados. Nos va a quedar entonces 1 menos coseno cuadrado de x sobre x por 1 más coseno de x. Esto pues solamente lo vamos a dejar indicado, el producto en el denominador. Siguiente paso, vamos a utilizar la identidad trigonométrica pitagórica, que es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Y de aquí vamos a despejar a seno cuadrado, quedando seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Como podemos observar, pues bueno, esto es igual a esto, por tanto lo vamos a sustituir por seno cuadrado de x. Entonces nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de x sobre x por 1 más coseno de x. Siguiente paso, voy a separar ese seno cuadrado en dos senos, quedando el límite cuando x tiende a 0 de seno de x por seno de x sobre x por 1 más coseno de x. Siguiente paso, voy a agrupar términos, voy a agrupar esos dos de esa manera, quedando entonces y bueno, ya agrupados también lo que voy a hacer es ya directamente aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación que tienen los límites, quedando el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x por el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre 1 más coseno de x. Como podemos observar, entonces lo que tenemos en ese primer límite es nuestro límite especial que vale 1. Y el segundo límite, bueno, no es un límite especial, pero si ya evaluamos directamente en esa expresión, o sea, en seno sobre 1 más coseno, evaluamos x en 0, pues ya no vamos a tener problema porque nos va a quedar seno de 0, que sería 0, sobre 1 más coseno de 0, que sería 1. Entonces, evaluando, lo voy a poner aquí arriba, nos quedó 1 que multiplica a, ya evaluando, nos va a quedar seno de 0 sobre 1 más coseno de 0. Seno de 0, como hemos dicho, es 0 y coseno de 0 es 1. Ya voy a omitir ese 1 y nos va a quedar 0 sobre 1 más 1, o sea, 0 sobre 2, o sea, 0. Por tanto, podemos decir que nuestro límite es trigonométrico 1 menos coseno de x sobre x cuando x tiende a 0, pues es 0. Perfecto, entonces con este nuevo límite trigonométrico especial que contiene a coseno, pues podemos trabajar otros límites trigonométricos un poco más complejos que pues, no podíamos realizar o que no hubiéramos podido realizar sin la ayuda de este límite. Vamos a hacer unos ejemplos. El primero, a manera propuesta, es el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de 3x sobre seno de 2x. Muy bien. Para esto, como podemos observar, en el numerador tenemos 1 menos coseno de su ángulo, que es 3x, y en el denominador seno de su ángulo,
2x. Nos da la apariencia que tiene o podemos trabajar precisamente nuestros dos límites especiales trigonométricos. Y para esto vamos a dividir tanto a numerador como a denominador entre x, quedando entonces el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de 3x dividido entre x sobre seno de 2x dividido entre x. Aplicando propiedad de los límites, el límite del numerador entre el límite del denominador nos va a quedar el límite de 1 menos coseno de 3x sobre x, todo eso entre el límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre x. Perfecto. Ahora sí, pues como pueden observar, ya ambos límites, tanto del numerador como el denominador, se parecen a nuestros límites especiales. Pero para que sean exactamente iguales, como habíamos comentado en el video anterior, hay que completar para esto el denominador del primer límite. Le falta un 3, entonces multiplicamos por 3 el denominador y por 3 su numerador. Y ya lo dejamos fuera con las propiedades de los límites. De forma similar, en el límite del denominador, a su x le falta un 2, entonces lo multiplicamos por 2, no olviden, para que se parezca al argumento trigonométrico. Y para no alterar la expresión, pues multiplicamos por 2 el numerador, pero lo dejamos ya afuera. Ahora sí, ¿qué ocurre? Pues tenemos que nuestros límites están completos y son límites especiales y cada uno pues tiene su respectivo valor. En este caso, ese límite vale 0 y el denominador vale 1. Por tanto, nos va a quedar 3 por 0 sobre 2 por 1, o sea, 0 sobre 2, o sea, 0. Muy bien. Siguiente ejemplo. Ahora tenemos el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada sobre 1 menos secante de x. Perfecto. Para esto lo que vamos a hacer es reescribir secante y lo vamos a reescribir como 1 sobre coseno, según las identidades trigonométricas. Entonces nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada de 1 menos 1 sobre coseno. Siguiente paso, voy a realizar esta diferencia de fracciones. Nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada sobre coseno de x menos 1 sobre coseno de x. El x cuadrada del numerador lo puedo representar o reescribir como x cuadrada sobre 1. Esto para realizar la división de fracciones, medios por medios y extremos por extremos. Y nos quede el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada por coseno de x sobre coseno de x menos 1. Siguiente paso, lo que vamos a hacer es multiplicar por el conjugado de este término del denominador. Nos va a quedar entonces coseno de x más 1 sobre coseno de x más 1. Esto precisamente para no alterar la expresión. Continuamos por esta parte. Y realizando nos va a quedar entonces el límite cuando x tiende a 0 de coseno cuadrado de, yo lo voy a dejar, voy a realizar este producto. Nos va a quedar coseno de x al cuadrado más coseno de x. Sobre, y en el denominador sería el producto conjugados, que nos va a quedar coseno cuadrado de x menos 1. Siguiente paso, voy a factorizar un menos 1 en el denominador, quedando el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada sobre 1 menos coseno cuadrado, todo eso multiplicado por menos 1, por coseno cuadrado de x más coseno de x. Ahora sí, esto lo hicimos precisamente porque ese término ahora lo podemos sustituir por seno cuadrado de x según nuestra identidad trigonométrica pitagórica, que sería 1. Pues seno cuadrado, en este caso, nos va a quedar como 1 menos coseno cuadrado.
Muy bien, entonces lo que voy a hacer es este término lo voy a dejar fuera del límite y nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de coseno, perdón, de x cuadrada sobre, ya esto lo voy a reescribir como seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x más coseno de x. Siguiente paso, pues estamos aplicándole el límite al producto de estos dos términos. Lo que voy a hacer es aplicar propiedad de los límites, propiedad distributiva de la multiplicación. Va a ser el límite de todo este término por el límite de todo este otro término. Entonces va a quedar menos el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada sobre seno cuadrado de x como uno solo por el límite cuando x tiende a 0 de coseno cuadrado de x más coseno de x. Muy bien, entonces, como podemos observar, en este caso, yo puedo, en el lado derecho, puedo en ese límite aplicar, evaluar directamente en la función en 0 para que quede coseno cuadrado de 0 más coseno de 0. Y en el caso de límite, del primer límite, voy a aplicar propiedades de los exponentes. Entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x, eso al cuadrado. Por, ahora sí, evaluando, va a ser coseno de 0, eso al cuadrado, más coseno de 0. Y coseno de 0, pues vale 1, ¿sí? Y nos va a quedar, lo voy a poner de este lado, nos va a quedar menos. Y en el caso de este primer límite, como podemos observar, tenemos el límite de una función a la potencia 2. Vamos a aplicar otra propiedad de los límites que directamente se le puede aplicar el límite a lo que está dentro de nuestra paréntesis, a lo que se le está aplicando la potencia 2. Y nos va a quedar entonces menos el límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x, eso al cuadrado, por, ya resolviendo, nos va a quedar 1 al cuadrado más 1. Seguimos trabajando y nos quedaría menos, y ahora en este caso, este límite, como pueden observar, pues es nuestro límite especial que vale 1. Nos va a quedar menos 1 al cuadrado por 1 más 1. Nos quedaría entonces menos 1 al cuadrado es 1, y en este caso nos va a quedar 2. O sea, va a ser menos 2, el resultado de ese límite. Muy bien, siguiente ejemplo. Tenemos ahora un límite, bueno, un ejercicio interesante, un poco complicado. Va a ser el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos más tangente de x dentro de una raíz menos la raíz de 1 más seno de x. Todo eso entre x cúbica. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a multiplicar por su conjugado. En este caso el conjugado del numerador. Y va a ser el conjugado 1 más tangente de x más la raíz de 1 más seno de x. Entre el denominador, que sería pues el mismo término en el denominador para no alterar la expresión, pues todo esto sería 1. Realizamos el producto o la multiplicación respectiva y nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 del producto de estos conjugados y nos va a quedar 1 más tangente de x menos 1 más seno de x. Todo eso entre x cúbica por la suma de las raíces, ¿verdad? Para no estarlas nombrando a cada rato. Así. Siguiente paso, vamos a resolver,
Vamos a resolver el numerador, pero también ya agrupándolo con x cúbica del denominador. Y hay un 1 aquí que multiplica todo el numerador y ese 1 lo vamos a agrupar con este otro término del denominador. Quedando entonces el límite cuando x tiende a 0 de 1 más tangente de x menos 1 menos seno de x. Todo eso entre x cúbica por 1 sobre la raíz de 1 más tangente de x más, bueno, la otra raíz. Perfecto. Ahora, ¿qué va a proceder? Vamos a eliminar estos dos unos, porque sería más 1 menos 1 es 0, y nos quedaría tangente menos seno en este numerador, dividido entre x cúbica. Vamos a aplicar entonces también la propiedad distributiva de la multiplicación, entonces sería el límite de este primer término por el límite del segundo término. Esto lo estoy haciendo porque el segundo término, si ya lo evaluáramos directamente en 0, no vamos a tener ningún problema. Entonces nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x menos seno de x sobre x cúbica. Todo eso multiplicado por el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre la suma de esas dos raíces. Perfecto. Ahora sí. Siguiente paso, lo que vamos a hacer es, voy a reescribir este tangente como seno entre coseno. Nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre coseno de x menos seno de x sobre x cúbica. Y este segundo límite, como habíamos dicho, ya lo vamos a evaluar directamente y nos va a quedar 1, los voy a separar, va a ser 1 sobre la raíz de 1 más tangente de 0 más la raíz de 1 más seno de 0. Siguiente paso, voy a factorizar del primer límite, voy a factorizar a seno y nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de seno de x que multiplica a 1 menos coseno de x menos 1 sobre x por x cuadrada. También como pueden observar, este x cúbica la reescribí como x por x cuadrada. Todo ese límite por, voy a ponerle llaves para separarlo, nos va a quedar 1 sobre la raíz de 1 más tangente de 0, que sería 0, más la raíz de 1 más seno de 0, que sería 0. Bueno, ya trabajando esta partecita, para no irlo arrastrando tanto, veríamos que en el denominador tendríamos raíz de 1, pues va a ser 1, y aquí sería más otro 1. Entonces nos va a quedar 1 sobre la suma de dos unos, o sea, un medio. ¿Sí? Esto va a ser un medio. Entonces ya lo puedo dejar fuera porque está multiplicando. Bueno, no más bien lo hecho fuera, lo voy a poner primero, antes del límite. Entonces nos va a quedar ahora sí, un medio del límite cuando x tiende a 0 de... Y lo que voy a hacer en esta parte, voy a agrupar estos dos términos. Va a ser seno de x sobre x por... Voy a hacer esta suma de fracciones y nos va a quedar 1 menos coseno sobre coseno, todo eso entre x cuadrado. Aplicando las propiedades de los límites, otra vez, va a ser el límite del primer término por el límite de este segundo término. Y nos va a quedar un medio del límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x por el límite cuando x tiende a 0 de, aquí voy a hacer ya la división de fracciones, medios por medios, extremos por extremos, aquí hay un 1, entonces nos va a quedar 1 menos coseno de x en el numerador, y el numerador va a ser x cuadrada por coseno de x. Entonces, este primer límite vale 1, entonces va a ser 1 por un medio, pues va a seguir siendo un medio. Lo voy a poner en la siguiente diapositiva, ya no alcanzó. Entonces nos va a quedar un medio del límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x cuadrada por
coseno de x. Muy bien. Ya se simplificó un poco más, pero ahora lo que voy a hacer es multiplicar por el conjugado. Va a ser 1 más coseno de x sobre 1 más coseno de x. Realizando el producto nos va a quedar un medio del límite cuando x tiende a 0 el resultado del producto de conjugados va a ser 1 menos coseno cuadrado sobre x cuadrada por coseno de x por 1 más coseno de x. Perfecto. Siguiente paso, con identidad trigonométrica pitagórica, eso pues lo podemos reescribir como seno cuadrado. Y entonces ese seno cuadrado lo voy a agrupar con este x cuadrada y el 1 que está aquí multiplicando a todo el numerador lo voy a agrupar con todo este término. Quedando entonces un medio del límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de x sobre x cuadrada por 1 sobre coseno de x por 1 más coseno de x. Perfecto. Aplicando distributiva de la propiedad distributiva de la multiplicación, entonces va a ser el límite del primer término por el límite del segundo. Nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de x sobre x cuadrada como un solo límite por el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno de x por 1 más coseno de x. Ahora sí, este primer límite a su expresión le voy a aplicar propiedad de los exponentes y nos va a quedar un medio del límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, eso al cuadrado. Y el segundo límite, eso, ya directamente lo puedo evaluar en 0. Pues no olviden que coseno de 0 es 1. Entonces me va a quedar por 1 sobre coseno de 0, que multiplica a coseno de 0, lo puse bueno, primeras al coseno, más 1. Resolviendo, aquí sería coseno de 0 es 1, también este es 1, y entonces nos va a quedar un medio de, en este límite vuelvo a aplicar propiedad de los límites, paso este límite dentro de la potencia, y nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, eso a la potencia 2, que multiplica a 1 sobre, como pueden observar, pues bueno, nos va a quedar 1 que multiplica la suma de 2, 1, o sea 2, va a ser un medio. Entonces nos va a quedar un medio por un medio, nos va a quedar un cuarto, que multiplica a este límite, que es nuestro límite especial y que vale 1 y que va a estar elevado al cuadrado. O sea, nos va a quedar un cuarto. Muy bien, como pudieron observar, este ejemplo está algo pesado, pero consideré incluirlo en estos ejemplos por el hecho de que, bueno, sí, mejor. Por el hecho de que se aplican bueno, en el procedimiento se aplican pasos muy interesantes que les decía, se me hizo prudente ponerlo para que vean qué sí puedo hacer en el proceso de límites. Y precisamente fue pues estar aplicando lo de los conjugados, que bueno, ya lo habíamos hecho. Y estar separando o ir agrupando términos para decir, bueno, con esto yo puedo crear o generar un límite especial e irlos resolviendo, como por ejemplo fue en este paso precisamente. Como pueden observar, pues agrupamos el seno del numerador con un x del denominador, lo separamos con las propiedades y directamente resolvimos ese límite, ¿sí? Y pues nos quedó esta otra expresión que después tuvimos que trabajar. Entonces, como pueden observar, el objetivo o el principio en este ejercicio fue precisamente como ir desmenuzando, ir separando, agrupando, separando y aplicando límites para ir quitándolos, ¿no? Porque aquí, bueno, no nos presenta ningún problema porque estos límites son unos y cuando son ceros pues es diferente, pero en este caso específicamente, que es 1, pues no hay tanto problema. Bueno, de hecho no hay problema, es
precisamente es parte del procedimiento ir generando estos límites pequeños e irlos resolviendo para ir haciendo cada vez más pequeña mi expresión original. Y bueno, al final pues llegamos a esta expresión. Bueno, a este resultado que fue un cuarto. Muy bien, pues espero que haya quedado claro cada uno de los pasos del proceso. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.